¿Has pensado alguna vez que ese pequeño frasco de agua bendita que permanece olvidado en algún rincón de tu casa podría estar siendo utilizado de la manera equivocada? Tal vez lo colocaste junto a una imagen de un santo, cerca de la puerta principal o sobre una repisa después de traerlo de la iglesia hace mucho tiempo. Desde entonces ha permanecido allí, inmóvil, cubriéndose de polvo mientras los días pasan y la vida continúa. Pero ahora quiero hacerte una pregunta que merece toda tu atención. ¿Realmente sabes cómo debe usarse el agua bendita según la enseñanza auténtica de la iglesia? Porque el padre Martín advertía que la mayoría de los católicos conserva agua bendita en su hogar, pero muy pocos conocen el verdadero significado espiritual que Dios quiso regalarnos mediante este sacramental. Y aquí aparece algo que sorprende profundamente. Muchísimas personas creen que basta con tener un frasco de agua bendita dentro de casa para estar protegidas. Sin embargo, al utilizarla de manera rutinaria, superficial o simplemente dejarla olvidada, terminan desaprovechando gran parte de la gracia espiritual que este signo sagrado puede aportar a toda la familia. Hoy quiero invitarte a descubrir una enseñanza que casi nunca se explica con suficiente profundidad y que puede transformar por completo el ambiente espiritual de tu hogar. El padre Martín, reconocido por su intensa vida de oración, su sensibilidad ante las realidades espirituales y su profundo amor por Dios, enseñaba constantemente que el agua bendita jamás debe verse como un simple adorno religioso ni como una costumbre vacía heredada por tradición. Cuando una persona la utiliza con verdadera fe y comprende el sentido con el que la iglesia la bendice, este sacramental se convierte en un recordatorio permanente de que Dios permanece presente en el hogar y en un signo visible de su protección sobre quienes viven allí. Sin embargo, el padre Martín también hacía una advertencia que dejaba a muchos reflexionando profundamente. Decía que existen hogares donde nunca falta el agua bendita y aún así continúan llenos de discusiones, ansiedad, miedo, conflictos familiares y una sensación constante de inquietud que nadie logra explicar. ¿Por qué ocurre esto? Porque poseen el signo exterior, pero han olvidado vivir la fe que le da verdadero valor. Escucha bien estas palabras porque son fundamentales. El agua bendita no actúa como si fuera magia, no funciona como un amuleto que protege automáticamente ni como un objeto con poderes propios. Toda su fuerza nace de la oración con la que la iglesia la bendice y sobre todo de la fe con la que cada creyente la utiliza delante de Dios. Precisamente aquí el padre Martín hacía una observación que tocaba el corazón de muchas familias. Explicaba que algunos guardan el agua bendita durante años como si fuera un objeto cualquiera, mientras su hogar permanece vacío de oración, de reconciliación y de una auténtica vida cristiana. Imagina por un momento tener entre tus manos un signo que diariamente puede recordarte la presencia amorosa de Dios y dejarlo olvidado en un rincón sin volver a utilizarlo jamás. Es como encender una lámpara y permanecer sentado en la oscuridad porque nunca decides acercarte a su luz. El propio padre Martín acostumbraba a utilizar el agua bendita todos los días. Lo hacía antes de salir de casa, al regresar, antes de comenzar sus momentos de oración e incluso cuando percibía tensión o inquietud dentro del hogar, pero nunca realizaba este gesto de manera automática. Siempre lo acompañaba con una oración consciente porque comprendía una verdad esencial. Los sacramentales fueron entregados por la Iglesia para acercarnos más a Dios, nunca para sustituir nuestra relación personal con Él. Quizá estas palabras llegan hoy precisamente porque muchas familias viven agotadas por dentro. Hay hogares donde la tensión parece haberse convertido en parte de la rutina, donde los hijos descansan mal, los matrimonios discuten constantemente y muchas personas experimentan ansiedad, miedo o una pesada sensación interior que no consiguen explicar con facilidad. Es cierto que no todos los problemas tienen un origen espiritual extraordinario, pero el padre Martín insistía en que toda familia cristiana necesita consagrar continuamente su hogar al Señor mediante la oración, los sacramentos y los signos visibles de la fe.
Esa es precisamente la razón por la que el agua bendita posee un significado tan profundo. Cada vez que haces lentamente la señal de la cruz con ella, recuerdas tu bautismo, recuerdas que perteneces a Cristo y renuevas el compromiso de convertir tu hogar en un lugar donde reine la luz de Dios y no la oscuridad del pecado. Y ahora llegamos a una parte que el padre Martín consideraba absolutamente esencial. Él hablaba de 6 errores que muchísimas personas cometen sin darse cuenta al utilizar el agua bendita. El primero consiste en tratarla simplemente como un objeto decorativo. Hay quienes la colocan junto a imágenes religiosas, pero nunca vuelven a utilizarla. Los meses pasan, el agua se evapora, el recipiente acumula polvo y termina formando parte del paisaje de la casa sin cumplir la misión para la cual fue bendecida. El segundo error es usarla sin oración. Hacer rápidamente la señal de la cruz sin recogimiento, sin fe y sin dirigir el corazón hacia Dios convierte un gesto profundamente espiritual en una costumbre vacía. El padre Martín repetía que incluso el acto más pequeño puede transformar un corazón cuando se realiza con plena conciencia delante del Señor. El tercer error, según el padre Martín, es uno de los más graves porque confunde completamente el sentido de los sacramentales. Se trata de pensar que el agua bendita puede sustituir la conversión interior. Muchas personas buscan protección espiritual, pero sin confesión, sin oración constante y sin una vida sacramental activa. Desean la bendición de Dios, pero sin acercarse realmente a Él. Y el padre Martín era muy claro en este punto. Ningún sacramental tiene el poder de reemplazar una vida alejada de Cristo. El agua bendita no es un atajo espiritual ni una solución automática. Es un recordatorio que solo tiene sentido cuando el corazón está abierto a la gracia de Dios. El cuarto error es conservar el agua bendita de manera descuidada durante años. El padre Martín insistía en que todo lo relacionado con lo sagrado debe ser tratado con respeto, no como un objeto olvidado, sino como un signo vivo que recuerda la presencia de Dios en el hogar. Cuando se deja abandonada, no solo pierde su función práctica en la vida espiritual, sino que también refleja una desconexión interior con la fe que debería sostener la vida familiar. El quinto error es quizás uno de los más sutiles, pero igualmente dañino: usar el agua bendita desde el miedo en lugar de usarla desde la fe. Hay personas que la emplean como si fuera un escudo contra todo lo negativo, viviendo con una preocupación constante por fuerzas invisibles, olvidando que el centro de la fe cristiana no es el temor, sino la confianza en la victoria de Cristo. El padre Martín insistía en que un cristiano no debe vivir dominado por el miedo espiritual, sino por la paz que nace de la certeza de que Dios está presente y actúa en su vida. El sexto error consiste en olvidar la importancia de bendecir la casa con oración familiar. El agua bendita por sí sola no es suficiente si el hogar no se convierte en un espacio de fe viva. Su verdadero sentido se revela cuando forma parte de una vida donde se ora juntos, donde se practica el perdón, donde se busca sinceramente a Dios y donde la presencia del Señor es invitada cada día a permanecer en el centro del hogar. Después de señalar estos errores, el padre Martín solía hacer una pausa que invitaba a la reflexión profunda. Y entonces planteaba una pregunta directa que resonaba en cada familia. ¿Cómo es realmente la atmósfera espiritual de tu casa? ¿Hay paz verdadera o solo silencio tenso? ¿Existe oración o simplemente rutina diaria sin Dios? ¿Se vive la reconciliación o los conflictos se han vuelto normales? Muchas veces, decía, las personas se acostumbran tanto a la tensión que dejan de notar que su hogar ha perdido algo esencial, y aquí es donde el mensaje se vuelve más personal. El padre Martín invitaba a cada persona a realizar un gesto sencillo pero significativo: volver a consagrar el hogar a Dios. No desde el miedo ni desde la superstición, sino desde una fe sincera. Tomar el agua bendita, hacer con calma la señal de la cruz, recorrer la casa en oración y pedir al Señor que vuelva a ocupar cada espacio del hogar.
pedir paz para cada habitación, protección para la familia y la presencia viva de Cristo en el centro de la vida diaria. Él explicaba que cuando Dios entra verdaderamente en una casa, no es solo el ambiente lo que cambia, sino también el corazón de quienes la habitan. La fe transforma la manera en que se habla, en que se escucha y en que se vive dentro del hogar. Y poco a poco, incluso las tensiones comienzan a perder fuerza frente a una presencia espiritual más profunda. En ese momento el padre Martín hacía una invitación muy concreta a quienes escuchaban su enseñanza. Pedía que si alguien tenía agua bendita en casa y deseaba consagrar nuevamente su hogar a Dios, escribiera una frase sencilla en los comentarios: Padre Martín, protege mi hogar. No como si la frase tuviera poder en sí misma, sino como un acto exterior que expresa una decisión interior de fe. Porque a veces, decía, un pequeño gesto puede abrir el corazón a una transformación más profunda de lo que imaginamos. También advertía algo importante: este mensaje no debía entenderse como una promesa mágica ni como una fórmula automática de protección. El agua bendita no es un objeto de poder independiente, sino un sacramental que nos conecta con la gracia de Dios cuando es usado con fe auténtica y vida coherente. Y antes de terminar esta parte de su enseñanza, el padre Martín recordaba que el hogar cristiano no se sostiene solo con objetos religiosos, sino con una vida espiritual constante, oración diaria, perdón sincero, participación en los sacramentos y un corazón dispuesto a vivir según el Evangelio. Sin eso, incluso los signos más sagrados pierden su verdadero sentido. El padre Martín continuaba su enseñanza profundizando en un punto que muchas personas suelen pasar por alto. El agua bendita no es simplemente un objeto que se guarda en casa, sino un signo que debe vivirse activamente dentro de la rutina diaria del creyente. En sus palabras, la diferencia entre un hogar espiritualmente protegido y uno vulnerable no siempre está en la presencia de objetos religiosos, sino en la constancia con la que la familia mantiene viva su relación con Dios. No es suficiente, decía, tener el frasco lleno en un estante. El verdadero cambio ocurre cuando el agua bendita se integra en la vida cotidiana como un gesto natural de fe. Por eso insistía en la importancia de la regularidad. Muchos católicos solo la usan en momentos de crisis, cuando sienten miedo o cuando surge algún problema inesperado. Pero en tiempos normales la olvidan por completo, y ahí es donde, según él, se pierde gran parte de su significado espiritual. El padre Martín comparaba esta actitud con la idea de un escudo que solo se usa cuando el peligro ya está encima. Si una persona solo busca protección cuando la situación se ha vuelto difícil, llega tarde en su respuesta espiritual. En cambio, la fe constante actúa como una luz encendida que permanece activa incluso cuando no parece haber peligro visible. Por eso recomendaba un hábito sencillo pero profundo: usar el agua bendita todos los días, de manera consciente, no como un ritual mecánico, sino como un recordatorio vivo de la presencia de Dios. Al despertar por la mañana, decía, es un buen momento para comenzar el día con una señal de cruz hecha con agua bendita. Y por la noche, antes de dormir, repetir ese mismo gesto para cerrar el día bajo la protección del Señor. Incluso sugería algo muy concreto para facilitar esta práctica: tener un pequeño recipiente o atomizador con agua bendita que permita rociar las principales áreas del hogar. Mientras se hace, recomendaba rezar el Padre Nuestro, no como una fórmula repetida sin sentido, sino como una oración consciente que invita a Dios a habitar cada espacio de la casa. El padre Martín explicaba que este tipo de constancia no es una superstición, sino una disciplina espiritual. Así como la limpieza física del hogar requiere repetición para evitar que el polvo se acumule, la vida espiritual también necesita cuidado continuo. No se trata de grandes gestos aislados, sino de pequeñas acciones constantes que mantienen el ambiente del hogar en orden espiritual. También insistía en algo que consideraba fundamental: la regularidad siempre es más importante que la intensidad. No es necesario usar grandes cantidades de agua bendita en momentos específicos, sino mantener un uso constante que forme parte de la vida diaria. Un poco cada día tiene más impacto espiritual que un uso intenso pero esporádico.
Cuando las familias descuidan este hábito, explicaba, comienzan a notar con el tiempo un aumento de tensión, cansancio emocional y una sensación de desconexión dentro del hogar. No porque el agua bendita sea una solución mágica, sino porque su uso constante ayuda a mantener viva la conciencia de la presencia de Dios, lo cual influye directamente en la manera en que las personas se relacionan entre sí. El segundo error que el padre Martín señalaba con mucha claridad era el uso del agua bendita sin oración ni intención consciente. Este punto era especialmente importante para él porque veía que muchas personas realizaban el gesto de manera automática, como si fuera un simple hábito sin profundidad espiritual. Decía que cuando alguien usa el agua bendita sin oración, reduce su significado a un simple acto físico. En cambio, cuando se acompaña con fe y con una intención clara, el gesto se transforma en una verdadera expresión de confianza en Dios. La diferencia, explicaba, es como enviar un sobre vacío o uno que contiene un mensaje importante. El agua es el medio, pero la oración es el contenido espiritual que le da sentido. Por eso recomendaba siempre acompañar el uso del agua bendita con una oración sencilla pero consciente. No hace falta algo elaborado o largo. Puede ser el Padre Nuestro, el Ave María o una oración corta como pedir al Señor que proteja el hogar y aleje cualquier influencia negativa. Lo esencial no está en la complejidad de las palabras, sino en la sinceridad del corazón. El Padre Martín también enseñaba que la intención es clave. Antes de usar el agua bendita, la persona debe detenerse unos segundos y pensar claramente qué está pidiendo a Dios: paz, protección, purificación, serenidad para el hogar. Esa claridad interior convierte el gesto en un acto de fe real, no en una simple rutina. Además, explicaba que este tipo de práctica consciente ayuda a cambiar la manera en que una persona vive su espiritualidad diaria. Em lugar de ver a fé como algo distante ou reservado solo para momentos específicos, comienza a integrarla en lo cotidiano, en los pequeños actos del día a día, y así, poco a poco, el hogar deja de ser solo un espacio físico para convertirse en un lugar donde la presencia de Dios es recordada y buscada constantemente. No por miedo, sino por amor y confianza. El padre Martín continuaba su enseñanza llevando la atención a un punto que muchas personas ignoran por completo: la importancia de bendecirse uno mismo antes de intentar bendecir cualquier otro espacio del hogar. Según él, uno de los errores más frecuentes entre los creyentes es preocuparse por proteger la casa, pero descuidar su propia vida interior, como si el entorno fuera más importante que el corazón de quien habita ese lugar. Explicaba que el primer templo que necesita ser cuidado no son las paredes de una vivienda, sino la propia persona. El cuerpo, la mente y el espíritu deben ser los primeros en ser consagrados a Dios. Porque si el interior está en desorden, ningún gesto externo puede sostener una verdadera paz espiritual en el hogar. Por eso insistía en una práctica sencilla, pero profundamente significativa: bendecirse a uno mismo con agua bendita cada día. Al despertar por la mañana y antes de dormir por la noche, recomendaba tomar una pequeña cantidad de agua bendita, hacer la señal de la cruz sobre la frente y recordar conscientemente la pertenencia a Cristo, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para el padre Martín, este gesto no era simbólico solamente, sino una forma de fortalecer la conciencia espiritual de la persona. Cada vez que alguien se bendice a sí mismo, está reafirmando su identidad como hijo de Dios y recordando que su vida no está sola ni abandonada a las circunstancias del día. Él comparaba esta práctica con la armadura de un soldado. Así como nadie iría a una batalla sin protección, el creyente no debería enfrentar las tensiones diarias sin antes fortalecer su interior, porque el mundo exterior, decía, está lleno de preocupaciones, pensamientos negativos y presiones constantes que pueden debilitar el espíritu si no hay una base espiritual firme. Con el tiempo, muchos fieles que adoptaron esta práctica comenzaron a notar cambios importantes en su vida diaria. Algunos reportaban mayor calma mental, otros una reducción en la ansiedad y otros simplemente una sensación de claridad interior que no tenían antes.
No porque el agua bendita actúe como una solución mágica, sino porque el acto de fe constante reorganiza la forma en que la persona se enfrenta a su realidad. El padre Martín también compartía testimonios que reforzaban esta idea. Personas que sufrían de ansiedad, pensamientos repetitivos o una sensación constante de opresión emocional encontraban alivio al incorporar este hábito en su rutina diaria. Al bendecirse a sí mismos con conciencia y oración, comenzaban a recuperar una paz interior que parecía haber desaparecido. Sin embargo, él era claro en algo importante: estos resultados no deben interpretarse como algo automático o garantizado. El poder no está en el agua en sí misma, sino en la fe con la que se utiliza y en la disposición del corazón a vivir de acuerdo con Dios. Sin esa base espiritual, el gesto pierde su profundidad. Después de esta enseñanza, el padre Martín volvía a insistir en la coherencia entre la fe y la vida diaria. No basta con realizar prácticas externas si el interior permanece desconectado de Dios. El verdadero cambio ocurre cuando la oración, la confianza y la vida sacramental se integran en lo cotidiano. Y en ese punto introducía otro de los errores más comunes: usar el agua bendita como si fuera un objeto de protección aislado, sin acompañarlo de un estilo de vida espiritual coherente. Muchas personas, decía, esperan resultados espirituales sin cambiar su forma de vivir, como si la fe pudiera actuar sin compromiso personal. El padre Martín explicaba que el agua bendita no es un sustituto de la conversión, sino un recordatorio de ella. Su función no es reemplazar la oración, la confesión o la vida cristiana, sino fortalecerlas. Cuando se separa de ese contexto, pierde su verdadero sentido. También advertía sobre un uso basado en el miedo. Algunas personas recurren al agua bendita con ansiedad, pensando únicamente en protegerse de peligros invisibles, pero sin experimentar la paz que debería acompañar la fe. Y él insistía en que la verdadera espiritualidad no nace del temor, sino de la confianza en la victoria de Cristo. Un cristiano, decía, no debe vivir dominado por la preocupación constante de fuerzas negativas, sino centrado en la certeza de que Dios está presente y actúa en cada momento. El agua bendita, en ese sentido, no es un objeto para vivir con miedo, sino un recordatorio de paz. A partir de ahí, el padre Martín profundizaba en la importancia de la vida familiar como núcleo espiritual. El hogar no es solo un espacio físico donde las personas conviven, sino un lugar donde la fe debe ser vivida activamente. Y para eso, el uso del agua bendita debe ir acompañado de oración familiar, perdón y reconciliación. Sin ese fundamento, explicaba, incluso los signos más sagrados pierden fuerza porque quedan aislados de la vida real. La fe no se sostiene en objetos, sino en relaciones vivas con Dios y con los demás. Por eso insistía en que la protección espiritual del hogar no depende de un solo gesto, sino de una vida completa orientada hacia Dios. El agua bendita es solo una parte de ese camino, no su totalidad. El padre Martín llevaba su enseñanza hacia una conclusión más profunda, enfocándose en algo que consideraba esencial para comprender el verdadero alcance del agua bendita dentro del hogar cristiano. La protección espiritual no se limita a los objetos sagrados, sino que se construye día a día a través de la fe vivida con constancia, especialmente en los espacios más vulnerables de la vida familiar. Uno de esos espacios, decía, son las entradas de la casa. Puertas y ventanas no son solo elementos arquitectónicos, sino puntos de acceso que representan simbólicamente la apertura del hogar hacia el mundo exterior. Por eso insistía en que estas zonas necesitan una atención espiritual especial, porque allí es donde comienza la dinámica de lo que entra y lo que influye en la vida familiar. El padre Martín enseñaba que muchas personas se preocupan por bendecir el interior del hogar, pero olvidan proteger estos puntos de entrada, y esa omisión, según él, puede dejar espacios simbólicos de debilidad espiritual, no por superstición, sino porque la fe también se expresa en la atención consciente a todo lo que rodea la vida diaria. Recomendaba entonces un gesto sencillo pero significativo: una vez por semana recorrer las puertas y ventanas del hogar con agua bendita,
haciendo la señal de la cruz mientras se ora por protección, no como un ritual mecánico, sino como una oración consciente que reconoce a Dios como guardián del hogar. En sus palabras, cada entrada del hogar puede convertirse en un recordatorio de la presencia de Dios si se consagra con fe. No se trata de bloquear el mundo exterior, sino de pedir discernimiento, paz y protección para todo lo que entra en la vida familiar. Otro punto que consideraba importante era la protección del descanso. El padre Martín explicaba que el momento del sueño es un tiempo de vulnerabilidad espiritual y emocional, no desde una perspectiva de miedo, sino desde la comprensión de que la mente y el cuerpo entran en un estado de descanso profundo, donde la persona es más sensible a su entorno interior. Por eso recomendaba bendecir la cama antes de dormir, rociando ligeramente el espacio de descanso con agua bendita y acompañando este gesto con una oración de entrega a Dios. Pedía que el sueño fuera reparador, que la mente encontrara paz y que el corazón descansara libre de inquietudes. Este acto, decía, ayuda a transformar el descanso en un momento de serenidad espiritual, no porque elimine problemas de forma mágica, sino porque ayuda a la persona a cerrar el día con una actitud de confianza en Dios. También hacía referencia a un tema muy importante, la protección de los más vulnerables dentro del hogar, especialmente niños, ancianos y personas enfermas. El padre Martín enseñaba que estas personas requieren una atención especial porque su fragilidad física o emocional puede hacerlas más sensibles a las tensiones del entorno. Los niños en particular eran descritos por él como seres muy receptivos, capaces de absorber tanto lo positivo como lo negativo del ambiente familiar. Por eso insistía en que no basta con orar por ellos de manera general. También es importante bendecirlos directamente con agua bendita como un gesto concreto de cuidado espiritual. Lo mismo aplicaba a los ancianos y enfermos, quienes muchas veces enfrentan momentos de debilidad que requieren no solo apoyo físico y emocional, sino también una cercanía espiritual más constante dentro del hogar. En ese contexto, compartía testimonios de familias que habían integrado este hábito en su vida diaria y que notaron cambios en la dinámica familiar. Algunos hablaban de mayor tranquilidad en los niños, otros de un ambiente más sereno durante la noche y otros simplemente de una sensación general de mayor armonía en casa. Sin embargo, el padre Martín siempre volvía a un punto clave: nada de esto funciona como una fórmula automática. El agua bendita no es un mecanismo independiente de protección, sino un signo que debe estar unido a una vida coherente de fe, oración y conversión. El verdadero cambio, explicaba, no ocurre solo por el gesto externo, sino por la transformación interior que se va construyendo cuando la familia decide vivir con Dios en el centro de su vida cotidiana. Y así llegaba al cierre de su enseñanza con una invitación clara: no ver el agua bendita como un objeto olvidado o como un recurso ocasional, sino como un recordatorio constante de la presencia de Dios en el hogar. Un signo que invita a la oración, a la paz, al perdón y a la reconciliación diaria, porque al final, decía el padre Martín, la verdadera protección del hogar no está solo en lo que se hace con las manos, sino en lo que se vive en el corazón.